Un placer y una bendición para mí saludarles a todos ustedes. Y es una bendición también que ustedes puedan acompañarme a través del diseño de este curso, que tiene como propósito que podamos nosotros como maestros y educadores diseñar un plan de clases que sea efectivo utilizando la taxonomía de Bloom. Para lograr este propósito, vamos a ver, aunque estamos hablando y estaremos viendo el diseño del plan de clase, vamos a conocer el concepto de planificación anual, ese plan anual. ¿Cuál es el concepto que debemos tener del mismo? Bueno, la planificación anual se trata de un diseño que contempla los aprendizajes que se espera lograr durante todo un año de clases. Como es un periodo extenso de tiempo, se compone de varias unidades didácticas que idealmente deben presentar cierta coherencia entre sí. Este plan anual es la idea que tenemos, esa gran foto que tenemos de todas las unidades que tenemos que alcanzar a través del año escolar, y todas ellas deben de estar conectadas entre sí, entrelazadas, para que puedan alcanzar el propósito que el maestro tiene para el final del año. Luego tenemos también un concepto muy importante que, como les decía, aunque vamos a conocer lo que es el plan de clases, sí tenemos que conocer bien el concepto del plan de unidad. El plan de unidad no es más que ese mismo aspecto de planificación, pero un poco más breve. Es más breve que la planificación anual, aunque no se rige por un número fijo de horas pedagógicas, sino que cada docente lo decide según el tiempo que cree necesario para lograr un aprendizaje determinado. Esa planificación de unidad, a diferencia del plan anual, no tiene horas ni tiempo especificado. Dependiendo de la situación en que se encuentren nuestros estudiantes, dependiendo del nivel que tengan y la necesidad que tengan de fortalecer un conocimiento previo, nos va a permitir avanzar en la unidad con el tiempo que tengamos disponible o que sea necesario para nosotros. Viendo visto nosotros los conceptos del plan anual y del plan de unidad, ahora sí vamos a ver el concepto que más nos interesa, el concepto que estaremos trabajando más detalladamente. Es el concepto del plan de clase. Es más específico que el plan de unidad didáctico y corresponde al trabajo personal del docente para preparar de forma detallada cada una de sus clases. Más que la planificación, se asocia a la noción de diseño de la enseñanza, que se explica en otras secciones especiales y estaremos viendo más adelante. Este plan de clases es más esa planificación personal, eso que tú quieres hacer, ese diseño, ese toque del maestro para poder alcanzar un propósito y llevar a cabo de la manera más efectiva la enseñanza en el aula. La planificación de clases tiene entonces un plan, una guía, y vamos a ver la guía para armar un plan de clases. Este plan de clases está compuesto por varios elementos, y el primero que tenemos son los objetivos, contenidos, estrategias, actividades, recursos audiovisuales, estimación de tiempo, evaluación. Estos son los elementos que tiene un plan de clase. Luego de nosotros ver eso, diremos, ¿por qué los objetivos son los primeros? Es necesario que nosotros podamos entender que nosotros necesitamos saber cuál es nuestra meta, cuál es nuestro objetivo para poder llegar al mismo. Los objetivos de clase son enunciados cortos, simples, que expresan la competencia, conceptos, procedimientos, actitudes que usted pretende que el alumno logre durante la clase. Esa meta que yo quiero lograr con mis alumnos, esos son los objetivos de clase. Cada objetivo debe estar expresado en una única oración. Su formación debe ser clara, concisa, breve. El enunciado debe comenzar, preferiblemente, con un verbo en infinitivo. Debe referirse a capacidades intelectuales, prácticas
y sociales. Son principios que tenemos que tener en cuenta para formarlos adecuadamente. Si no tenemos eso en cuenta, nuestros propósitos no estarán formados adecuadamente. ¿Por qué comenzar con los objetivos? Porque los propósitos, porque cuando no tienes objetivos claros, no sabes hacia dónde vas. Cuando no tienes objetivos claros, es muy posible que enseñes una lección de la mejor manera, que utilices los recursos necesarios, muchas actividades que pueden ser buenas, pero cuando no tienes objetivos claros, es posible que no alcances la meta que te propones. Necesitamos comenzar con los objetivos, porque cuando se tienen objetivos claros, tenemos una determinación a lo que vamos a alcanzar. Podemos manejar el tiempo, podemos ver el final desde el comienzo. Es la razón por la que nosotros tenemos que conocer los objetivos primero. Algo tan importante como los objetivos, tenemos que manejarlo de la mejor manera para que podamos nosotros tener actividades que puedan dar en el blanco, que puedan ser efectivas y que puedan ser alcanzables para nosotros. La taxonomía de Bloom nos va a ayudar a que podamos nosotros identificar cuáles son las necesidades y las capacidades que queremos ver en nuestros alumnos, y nos va a clasificar los objetivos para que nosotros podamos traer las actividades correctas para alcanzar los objetivos que ya tenemos. La taxonomía de Bloom, taxonomía, esa palabra viene del griego y significa ordenamiento. La palabra norma también, entonces, es en un sentido más general la ciencia que trata de los principios de la clasificación. La taxonomía de Bloom es esa ciencia que organiza, que clasifica los principios de la educación, esos propósitos, esa clasificación. Benjamin Bloom trabajó junto a un grupo de personas, científicas también, para trabajar en esa clasificación. La clasificación de los objetivos educativos, según la taxonomía de Bloom, son tres: los cognitivos, los afectivos y los psicomotores. La parte cognitiva es la que estaremos viendo, los objetivos cognitivos. Dentro de los objetivos cognitivos hay una clasificación que es necesario que todo maestro tenga claro entendimiento de esa división. Por ejemplo, los objetivos cognitivos se subdividen en conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Vamos a ver entonces esa clasificación más detallada. Veamos entonces el conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento y tenemos propósitos que nos quieren llevar al conocimiento, veamos cómo se define dentro de la taxonomía de Bloom la parte del conocimiento. El conocimiento se refiere a recordar información previamente aprendida. Cuando recordamos algo que previamente aprendimos, estamos expresando un conocimiento. Cuando reconocemos informaciones, ideas, hechos, fechas, nombres, símbolos, definiciones, etc., de una manera aproximada o como se ha aprendido, expresamos un conocimiento. Es muy importante entender que si yo clasifico mis propósitos y yo sé que mi propósito es de conocimiento, yo quiero que mis estudiantes puedan recordar un concepto que yo previamente enseñé. A la hora de yo preparar esa actividad, a la hora de diseñar mi plan de clases, las actividades van a ir dirigidas de la siguiente manera. Los verbos relacionados con adquirir conocimiento son los siguientes: escribir, describir, enumerar, identificar, etiquetar, seleccionar, hacer una lista de, nombrar, definir. Nosotros podemos ver que si mi objetivo es de conocimiento, yo voy a poner al niño
en mis actividades a escribir, a enumerar, y eso me va a permitir que el niño pueda tener el alcance de los conocimientos, que pueda repetir los conocimientos previamente aprendidos. La otra subdivisión es la comprensión. Comprensión quiere decir entender apropiadamente, aferrar lo que se ha aprendido. Se demuestra cuando se presenta la información de otra manera, cuando se transforma, se busca relaciones, se asocian a otro hecho, se interpreta o se saben decir las posibles causas o consecuencias. Cuando nosotros como maestros tenemos el propósito de que nuestros estudiantes puedan tener la comprensión, que ellos puedan asociar los hechos que están pasando con la realidad, eso va a decir que el niño tiene una comprensión. Los verbos relacionados a la comprensión son clasificar, citar, convertir, describir, generalizar, dar ejemplos, exponer, resumir, ilustrar, parafrasear. Muy importante, cuando tú como maestro vayas a preparar una clase y tú quieras alcanzar un propósito que tiene que ver con comprender un concepto, estos son los verbos que debes utilizar a la hora de preparar tus actividades, y eso es lo importante, la ayuda que nos brinda la taxonomía de Bloom. Otra clasificación, otra subdivisión de los objetivos cognitivos en que la taxonomía de Bloom utiliza es la aplicación. En la aplicación, el alumno que alcanza un objetivo de aplicación es el alumno que puede seleccionar, transferir, utilizar datos y leyes para completar un problema o tarea con un mínimo de supervisión. Es un alumno que utiliza lo que ha aprendido, que aplica las habilidades adquiridas a nuevas situaciones que se le presentan, utiliza información que ha recibido en situaciones nuevas y concretas para resolver problemas. ¿Quién no quisiera un alumno que pueda transferir datos? ¿Quién no quisiera un alumno que pueda transformar esas informaciones que nosotros les damos? Pero para nosotros poder alcanzar esos objetivos de la aplicación, tenemos que ver los verbos relacionados a la aplicación. Eso nos va a ayudar a poder diseñar estrategias específicas y que van a ser tan efectivas para alcanzar el objetivo de la aplicación como son los siguientes verbos. Por ejemplo, usar, recoger, calcular, construir, controlar, proporcionar, que puedan ellos utilizar, demostrar, relatar. Imaginen que nuestros estudiantes puedan transferir datos, que puedan construir una historia, que puedan construir cosas con la información que previamente le damos. Es muy importante que conozcamos los verbos relacionados a la aplicación. Esta lista de verbos, ustedes la van a ver en el mismo slide, la estarán viendo. Espero que puedan utilizarla para mejorar su diseño de clase, su diseño de plan de clase. La próxima subdivisión es el análisis. Queremos alumnos que puedan ser analistas, que analicen situaciones, que puedan distinguir, que puedan clasificar y que relacionen evidencia o estructura de un hecho o de una pregunta. Se hacen preguntas, que puedan elaborar hipótesis, que ellos puedan partir de ideas que les dejamos y que ellos puedan construir y relacionar evidencias, que ellos puedan concatenar principios que ellos vieron en cursos anteriores y lo están viendo ahora, que ellos puedan entender el porqué, la concatenación de los aspectos y contenidos que ellos están viendo dentro de la clase. Queremos un alumno que descompone el todo en sus partes y puede solucionar problemas a partir del conocimiento adquirido, que pueda razonar lógicamente, que intente entender la estructura de la organización del material informativo examinado, que pueda ver las partes
de las que se compone la información o el material que estamos enseñando. El análisis, entonces, es tan importante para nuestros estudiantes y debemos nosotros crearles estrategias que nos ayuden a que ellos puedan analizar. Vamos a ver los verbos relacionados con el análisis según la taxonomía de Bloom. Los verbos son los siguientes: analizar, discriminar, categorizar, distinguir, que ellos puedan comparar, precisar, separar. El énfasis, mis hermanos, mis amigos que están viendo este material, es que usted pueda entender que al usted utilizar esos verbos va a poder diseñar actividades más efectivas. Por ejemplo, si queremos estudiantes que puedan elaborar una síntesis, todos queremos estudiantes que puedan elaborar una síntesis. ¿Cuál es el estudiante que puede hacer una síntesis? ¿Cuándo yo podré alcanzar ese propósito de mis estudiantes? Bueno, cuando mi alumno pueda integrar, que pueda combinar ideas, que pueda planear. Es un alumno que compone nuevas maneras de hacer. Es un alumno que crea aplicando el conocimiento y las habilidades anteriores para producir algo nuevo o original. Es un alumno que se adapta, que prevé. Es un alumno que se anticipa, que categoriza, que colabora, que se comunica, que compara. Ese es el alumno que queremos tener. Pero para poder lograr tener un alumno así, tenemos que hacerles actividades específicas. Tenemos que nosotros trabajar en la generación de mejores actividades. Y para esto, entonces, le voy a brindar en este slide que están viendo un conjunto de verbos que no son de mi autoría, sino del trabajo de la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, crear, adaptar, anticipar, planear, categorizar, elaborar, que puedan ellos crear hipótesis, que puedan inventar, que puedan comparar. Esos son los verbos relacionados con la síntesis. Veamos entonces la próxima subdivisión de los propósitos cognitivos. Es la evaluación. Queremos nosotros tener estudiantes que evalúen situaciones. Queremos estudiantes que puedan emitir juicios sobre la base de criterios preestablecidos. Que puedan emitir juicios respecto al valor de un producto según las propias opiniones personales a partir de unos objetivos determinados. Qué bueno sería que nuestros estudiantes puedan analizar la situación mundial y que, basado en los criterios que nosotros le hemos brindado previamente, ellos puedan hacer sus juicios. Para tener alumnos así, tenemos que nosotros conocer los verbos que están relacionados con la evaluación, los verbos que nosotros podemos utilizar para crear actividades que puedan llevarnos a crear estudiantes que evalúen y que puedan crear un juicio de las situaciones que estén pasando, basado en actitudes y procedimientos previamente aprendidos. Valorar, comparar, contrastar, concluir, juzgar, interpretar, definir, criticar, decidir. Son verbos que nos van a ayudar a nosotros a la hora de diseñar actividades que nos ayuden para tener nosotros estudiantes que puedan evaluar situaciones. Luego de todo eso, quiero que veamos las estrategias, que es uno de nuestros focos principales dentro del plan de clase. Las estrategias, como seguro ya ustedes saben, las estrategias se definen, las estrategias didácticas, se definen como esa actividad que el maestro hace para lograr el aprendizaje establecido. Permítanme leerles algo. Las estrategias didácticas se redactan para dar cuenta de la manera en que el docente piensa planear la clase. Es el diseño de las acciones que el docente realizará con el fin de que los alumnos aprendan.
Se redactan de manera breve, clara, concisa. Estas deben iniciar con un verbo en infinitivo. Estas actividades que nosotros vemos y que hacemos tienen que tener un fundamento. Esas actividades, nuestras estrategias, son esas actividades que hacemos dentro del diseño de la clase. Pero es tan importante, y eso es lo que quiero enseñarles, es el propósito de esta actividad, es que nosotros podamos ver que cuando conocemos los propósitos que queremos, ya sea de conocimiento, ya sea de evaluación, síntesis, a la hora de preparar nuestras actividades, nuestras estrategias, van a ser más efectivas. Esas estrategias que queremos preparar para alcanzar nuestros estudiantes, esas actividades también que son las que el maestro prepara para que el estudiante haga y esto pueda fijar el conocimiento. Para estas dos actividades, tanto la estrategia como la actividad, es importante conocer esa clasificación que Benjamin Bloom nos prepara. Los recursos, definiciones que ustedes conocen, y se las voy a comentar, no voy a abundar mucho en ellas, porque no es el propósito de nuestro taller. Los recursos es el listado de materiales necesarios para la implementación de las estrategias didácticas y las actividades programadas. Es el listado de materiales que necesitamos nosotros para poder alcanzar las actividades o estrategias. Esos son nuestros recursos. La estimación de tiempo. Cuando estamos diseñando nuestro plan de clase, tenemos que tener la estimación de tiempo y no es más que la cantidad de horas que durará la clase. Ese periodo de 45 minutos por lo regular o la cantidad de horas que va a durar ese tiempo. Y por último, dentro del escalafón que estamos viendo, la evaluación, que será durante la clase. Eso lo vamos a decidir si será durante la clase, se implementará algún tipo de evaluación. Esta deberá dejarse constancia de la misma en el plan de clases. En nuestro plan de clase, en nuestro diseño, deberemos dejar esa constancia. Pues permítanme decirles y despedirme de ustedes, es nuestro deseo que podamos haber conocido y alcanzado nuestro propósito, el cual es que usted pueda hacer más efectiva su plan de clase, que usted pueda alcanzar sus objetivos porque ya puede preparar actividades mejores y más efectivas. Gracias y que Dios les bendiga.